Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Saludo con mucho gusto al periodista Luis Miguel González, director general editorial de El Economista. Gracias, Luis Miguel, te saludo, insisto, con afecto. Gracias por aceptar esta llamada y nos interesa mucho conocer tu perspectiva, una visión panorámica y en donde tú quieras puntualizar o precisar algo más específico. ¿Qué te pareció ayer el discurso, el mensaje del presidente López Obrador, y qué te parecen estas reacciones, cómo se van acomodando y cómo van perfilando el horizonte para las próximas semanas, para los próximos días que todos se antojan muy cruciales? Luis Miguel. Buenas tardes, Carlos, el gusto es mío. Creo que hiciste una excelente síntesis de dónde estamos. Me gustaría complementarla con por qué se dice dentro y fuera de México que el programa es pequeño, o lo que se presentó es muy pequeño comparado con el tamaño de la crisis, y un buen parámetro de comparación es qué están haciendo otros países. Una manera de medir el esfuerzo es cuánto están anunciando en forma de paquetes económicos en proporción al PIB. Y tenemos que el país que está haciendo un mayor esfuerzo respecto al PIB es Alemania, 28% del PIB. Y en el caso mexicano, tenemos que, dependiendo de cómo lo midamos, el esfuerzo estaría entre 0.7% del PIB y 1.5% del PIB. Dicho de otra manera, el esfuerzo alemán para mitigar la crisis y después recuperarse es 20 veces mayor que el mexicano. Alguien dirá, alguien que nos está escuchando, decir, hombre, ¿por qué nos comparamos con Alemania, el país más rico de Europa y uno de los 4 países más relevantes del mundo, junto con China y Japón, junto con China, Japón y Estados Unidos? Y aceptando que esto puede valer como argumento, vamos viendo qué se está haciendo en América Latina. Perú está anunciando un esfuerzo económico equivalente al 7% del PIB, Colombia entre 5 y 7% del PIB, y lo mismo Chile. Es decir, México presenta hasta el momento el programa menos ambicioso de rescate de la economía frente al coronavirus. Preocupa en ese sentido la parte numérica, pero también preocupa la defensa del presidente, vamos a decir, la parte conceptual. Cuando afirma que hacer un programa contracíclico es neoliberal, pues yo diría, no hay corriente económica que se respete que no considere que es sensato poner en marcha un programa contracíclico. ¿Qué es contracíclico? Cuando la economía va bajando, utilizar el gasto público para mitigar esa caída o para acelerar la recuperación. Es decir, Luis Miguel, cuando la economía pierde dinamismo, cuando la producción cae, cuando las ventas caen, cuando los ingresos caen, lo que tendría que estar haciendo la autoridad es incentivar para meterle dinamismo, como decías tú, volver a acelerar, es decir, soltar dinero en construcción, en obra pública, en contratos, en cuestiones, digamos, normativas o jurídicas que permitan, que alienten estímulos fiscales, estímulos jurídicos, es decir, propiciar que la gente se anime y vuelva a entrar en una dinámica, en una sinergia positiva, la economía nacional. Totalmente. La explicación en términos de teoría económica es relativamente simple. Si el momento es muy complicado como es ahorita, lo normal es que las personas y los hogares actúen con cautela, lo normal es que las empresas actúen con cautela, y necesitas un actor del tamaño del gobierno para funcionar como locomotora. Es decir, si todos tienen que ser cautelosos, el gobierno tiene que ser audaz. Eso es la esencia de un programa contracíclico. ¿Qué
nos dice nuestra historia? No me refiero solo a lo neoliberal, pienso en el echeverrismo, que si un país pone en marcha un programa contracíclico, pero luego no lo retira, lo que tenemos después es una especie de Estado que creció, se volvió obeso y pasa de ser una locomotora a ser un obstáculo. Entonces, la recomendación es, ahorita es bueno que el gobierno gaste, pero que esté muy claro en qué momento vuelve a meter el freno. Preocupa en ese sentido que el presidente, por eso decía, no solo es el monto de los recursos anunciados, es el tipo de programa que se anuncia y también, vamos a decir, la filosofía económica. Y básicamente lo que está diciendo el presidente es, esto se puede contrarrestar con más esfuerzo de ahorro, con más esfuerzo de austeridad. Evidentemente, la austeridad es una cualidad en lo personal, pero cuando se trata del gobierno, un gobierno austero en un momento de crisis, lo que hace es profundizar el problema de la economía, que es no hay quien gaste, no hay suficientes recursos para que las empresas se mantengan literalmente con oxígeno y que los trabajadores a su vez puedan producir o generar empleo productivo. No estoy en contra, y me gustaría ser muy claro en esto, Carlos. Creo que se ha pasado en la crítica al discurso de ayer de López Obrador, creo que se ha pasado de largo lo que tiene que ver con el énfasis en proteger a los más vulnerables. A mí esa parte me parece positiva, pero, me parece muy bien que se piense en adultos mayores, me parece muy bien que se piense en algunos grupos vulnerables del sector rural, campesinos, pescadores, pero creo que es perfectamente compatible proteger a los grupos más vulnerables y además tener una política económica que proteja a microempresas, que proteja a profesionistas independientes, que proteja incluso a empresas estratégicas. Finalmente, Luis Miguel González, te pregunto, ¿le faltó al presidente sensibilidad, empatía? Porque cuando él habla de escuchar, de recibir, tener comidas, en fin, encuentros como el que acaba de ocurrir hoy, lunes, con con algunos, digamos, distinguidos representantes del sector empresarial privado del país, el presidente, y ayer lo decía Carlos Salazar Lomelín en algunas de las, digamos, primeras reacciones recogidas, pues fue, sí, los recibe, los escucha, pero no atiende sus sugerencias, y el presidente tiene como ciertos, digamos, estereotipos, o tiene marcadas algunas cicatrices que no solamente comparte el presidente, compartirán seguramente millones, o compartiremos millones de mexicanos. Aquello de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, y ahí vuelve a hacer énfasis el presidente en que no habrá rescates como las recetas neoliberales nos acostumbraron, los grandes rescates fiscales, condonaciones, estímulos para el sector privado. También se junta, y con esto termino, Luis Miguel, lo que decía alguien del sector privado, o la Coparmex en un desplegado. Nadie está obligado a lo imposible. No nos pueden pedir impuestos completos, salarios completos con una actividad económica que no por culpa del gobierno, pero sin duda por tampoco culpa de los empresarios, está frenada, está detenida. Creo que tienes mucha razón, Carlos. Le está faltando empatía. Me parece que le está faltando ir más allá de la caricatura del empresario. Esta caricatura, piensa uno en Rius, del empresario casi con sombrero de copa, sentado en una mesa pues literalmente con grandes platos. El empresario promedio en México tiene una empresa que tiene 3, 4 empleados. Es un empresario que normalmente tiene reservas para operar alrededor de un mes, y evidentemente México tiene algunos empresarios extraordinarios, muy ricos, pero pensar que lo que funciona para Carlos Slim, en términos de lo que puede aportar el ingeniero Slim y lo
que se le puede exigir vale para todos los empresarios, pues es un poco no estar consciente de quién es el empresario en México. Tengo la impresión que México no es un país de grandes empresarios, cuando menos no como mayoría. La mayor parte de empresarios en México, de los 4,5 millones, 5 millones de empresarios que están registrados formalmente, pues la inmensa mayoría, 98%, son pequeños empresarios, microempresarios, que pues simplemente no corresponden a este estereotipo de en pocas palabras, de que tienen mucho dinero y no lo quieren compartir. Me decías tú al principio en esta pregunta, le faltó empatía. Yo creo que le faltó empatía, pero también le faltó mundo. O sea, me parece que en el mensaje de ayer hace referencias a Franklin Delano Roosevelt y la crisis del 29, pero a mí me faltaron referencias a cómo están funcionando otros países en la crisis del COVID. O sea, no necesitamos agarrar un libro de historia para ir a 1929. En este momento, entre enero y marzo, muchos países están poniendo en práctica recetas o experimentos frente a la crisis del coronavirus, y tengo la impresión que en ese sentido el presidente y o su equipo no están leyendo lo que están haciendo otros países, cuando no lo están leyendo con ganas de aprender. Eso también es preocupante, Carlos. Luis Miguel González, gracias por esta análisis, esta perspectiva que nos ofreces. Te mando un abrazo, Luis Miguel. Abrazo muy fuerte, Carlos, a la hora. Gracias, Luis Miguel González, director general editorial de El Economista, aquí en Grupo Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.